Tengo acá una amiga mía, escritora, Carmencita. Acá está Carmen. Yo conocí a Carmen a través de una editorial también, unos libros. Y lo primero que aprendí de Carmen es que yo escribo mal. Porque es importante saber que las personas deben criticarte para bien. Y lo decíamos en una comida, en una cena, que muchas veces porque los amigos son amigos no son capaces de decirte, mira, tienes que mejorar esto, no, todo por compromiso, que lo hace bien, que hace bien, como si fuera la polola de uno, que todo lo puede estar lindo, ¿eh? Salvo cuando se pican el 10 por 1. Pero todo lo está lindo, no. Aquí están las cosas para criticarte, para mejorar, y aquí están las recomendaciones, si quieres las aceptas, si no, no, total, el libro debe hacerlo. Ahora entonces les voy a presentar a Carmen Figueroa, una persona muy importante porque es una de las pocas personas que ganó un concurso. ¿Cuál? Gabriela Mistral, los Juegos Florales de Santiago. Carmencita, por favor. Yo voy a, antes de empezar a leer primero, voy a presentarme. Efectivamente me llamo Carmen Figueroa Paloma. Y la verdad es que esto de escribir, si no fuera porque uno es obstinada, como en el caso de Tito Bustamante, si no fuera obstinada tampoco sería actor, ¿no? Esto de combinar las artes con las cosas de la vida, ¿no? Resulta siempre una tarea en la que hay que creer, si no, uno deserta. A diferencia de Palomo, y como ustedes van a ver también, todos son tan singulares que no es novedad, cada uno tiene su manera de mostrar lo que ha hecho respecto de el dibujante de corazones. Yo les pido disculpas porque no voy a hablar como Palomo, así tan suelta de cuerpo, sino que voy a leer. Es un trabajo que me tomó algunas horas, no media hora, sino varias horas, y en el que yo trato de entregar lo que, o dar mi punto de vista, que no, voy a desmentir a Paloma en algo. Yo nunca dije que escribiera mal, yo dije que podía mejorar. Ese es un punto de vista distinto, ahí hay una función diferente. Y en el caso de Marco Antonio Latrille, la verdad es que me gusta, como esta es una fiesta, me voy a permitir celebrar este lanzamiento del libro, ¿no? A través de este trabajo que yo hice, con bastante compromiso, a pesar de que mi conocimiento de Marco Antonio es muy nuevo, ¿no? muy cortito hacia atrás, pero como él también es un hombre obstinado, hay que celebrarlo, y aquí está no sé si se escuchará sin micrófono. El escritor Marco Antonio Latrille nos desafía desde una narrativa construida, palabra a palabra, frase a frase, párrafo a párrafo. Está cuento porque a medida que se avanza en la lectura uno nota el trabajo metódico y constante, ¿no?, de las historias que cuando uno avanza en la lectura uno va conociendo las historias que se develan macizas. Decía que este autor nos desafía algo, ya que a internarnos a un mundo donde lo incierto o dudoso va tornándose poco a poco en realidad tajante, tan tajante como no absoluta, tan verdadera como aparente, tan translúcida como crepuscular, pero tremenda y rotunda, porque las psicologías de sus criaturas o personajes, ya sean armónicos, ya sean laberínticos, nos atraen y comprometen desde la primera página, y este vínculo inesperado que surge entre narrador-lector trasunta el tiempo de las historias, de manera que los cuentos, unos más, otros menos, y que a pesar de la inquietante desarmonía que algunos personajes tienen, que está lo notable, permanecen en nosotros. Podemos decir, hablo en plural, porque no dudo que ustedes, una vez leído El dibujante de corazones, compartirán conmigo la convicción de que estos cuentos, que aún huelen a tinta, a palabra recién impresa, y que conforman este libro que ustedes ven aquí, ¿no?, físicamente lo leí, tienen ese esquivo, nótese que es muy importante, ese esquivo efecto residual que todos los escritores intentamos dar a nuestras creaciones literarias. Me refiero a la quintesencia de la literatura, esa que inspira y estimula a los lectores moros y a los
más allá del tiempo la lectura del libro. Es cuando uno lee y pasa los días y uno no tiene todavía. El efecto residual es, ¿no?, la máxima aspiración de todos quienes intentamos hacer literatura. La galería de personajes nos evidencia los despropósitos de la vida, así de simple. ¿Despropósitos de la vida o despropósitos de los personajes que pululan en estos mundos narrados? ¿Se preguntarán ustedes? No lo sé. Ustedes podrán concluir alguna verdad, si la consideran necesaria, cuando hayan leído el libro. Aventura una respuesta, sin embargo. Y como en la vida ya todo está dicho, pido prestado con mucho respeto a Aristóteles y Bustamante, que es actor que conoce mucho más en esta materia que yo, sus palabras respecto al teatro y las parafraseo. La literatura, Aristóteles dice teatro, ¿no? La literatura ha de ser como la vida misma, para que resulte cierta, para que resulte cercana, para que resulte también muerta, ¿no? Parece como eslogan, pero así es. Quizá por eso de que la literatura es como la vida, en los cuentos de Víctor Valdivia no es posible precisar los límites que señalen dónde empieza o termina la realidad y la ficción. Y como no somos psicoanalistas, ni confesores, ni exégetas literarios, sino lectores, disfrutamos los cuentos sin aclarar, porque tampoco viene el caso, si los despropósitos son o de los personajes de la vida, o del mundo, o de quienes esta noche asistimos al rito del lanzamiento a la vida pública del dibujante de corazones. Sin advertirlo y a medida que avanzamos por las páginas de los 11 relatos, vamos al encuentro o conocimiento de los mundos narrados y de todo lo que hay en ellos. Hábilmente García deposita en su antología de cuentos el espesor de la existencia de los personajes, clones hechos a imagen y semejanza de la idea de nosotros. No hay héroes, ni hay superhéroes en nuestras historias. No hay máquina maravillosa ni personajes especiales que ayudan a favorecer a la Jane, al Leandro o al Nara. El lenguaje del Chile globalizado de hoy, del aquí y del ahora, puedo afirmar que los personajes no alcanzan los estándares exigidos por las consultoras para que estos sean considerados héroes. No hay perfil de héroe, ninguno lo alcanza. No lo son, bastante. Tampoco viven como si fueran. Y sin embargo, aquí está la paradoja, sus vidas son heroicas. Apoyo esta afirmación en Unamuno, uno de los santos patronos de la literatura universal, quien acuñó en la primera mitad del siglo XX, ya hace un buen tiempo, pero fue y todavía está fresco el siglo XX, ¿no? El concepto de intrahistoria, que no es sino la historia de lo cotidiano, de lo común, de lo de todos los días, de lo local, del espacio corriente donde los actores periféricos, hombres y mujeres, apuestan por la escritura de la historia de la vida. En el cotidiano se va escribiendo la vida y en una mundo se escribe la verdadera historia, la historia de los héroes de a pie, ¿no? La de la vida, la del presente que nos desafía a diario a emprender la jornada, en el instante exacto y temido en que el timbre del reloj nos o nos domina a levantarnos para concluir la pega y permanecer fuera hasta cuando ya continuado por el trabajo en una vida, procuramos dormir para que al día siguiente podamos acometer esa nueva batalla que no está solo a la vuelta de la esquina, sino que también está dentro de la casa, junto a la olla vacía de emociones, sentimientos, deseos, urgencias que son imprescindibles para esa es nuestra batalla, sacar las ollas para todo, ya sea de la cazuela, ya sea de los sentimientos, de los amores, de los deseos. Pero esa es nuestra batalla en tanto héroes de la integridad, ¿no? de nuestra vida heroica. La trilla no esquiva ningún tema. Así es como cual ave de espadachín de pronto es el lector con historias de naturalezas diversas. A nosotros, sí. A los mismos que estamos acostumbrados a aceptar como válido solo aquello que parece socialmente aceptable. ¿Acaso somos expertos? ¿Acaso no somos expertos en categorizar, fortalecer habilidades o significar cuánto nos rodea? Hacemos lo mismo con aquello que ni siquiera percibimos o desconocemos. Quizás procedemos así por necesidad del espíritu, quizás a nombre de nuestra tranquilidad, de nuestra paz o de nuestra comodidad, ignoramos aquello que presumimos riesgoso o que tal vez podría romper la precaria estabilidad de nuestras vidas. Es comprensible que seamos así. Pensar en la existencia de algo más allá del campo visual que tenemos, o bien, no más distante que los límites de este recinto donde estamos, o bien,
afuera, pero solo un poco, ¿no? Una distancia ideal que sea chiquitita de donde estamos, de nuestro eje, ¿no? Nos asegura y complace. ¿Y qué es ese otro mundo? Siempre cohabitando con el... ¿Y qué es ese otro mundo, perdón? Siempre cohabitando con el de nosotros. Parece preguntarse el autor, pero ¿quién ha determinado que nosotros somos el yo colectivo único y que nuestras experiencias son a su vez singulares y verdaderas? Eso de nosotros, eso personal. ¿Quién ha determinado el somos y va diferenciado de lo otro? Complicadas preguntas acerca del cierto que la autor intenta responder en la escuela Domingo Santana, uno de los cuentos que forma parte de esta antología, ¿no? El asunto de la solidez que nos plantea la trilla respecto a las relaciones humanas y los alcances que éstas tienen, nos obliga a reflexionar en tanto criaturas asediadas por fatigadas añejas conservadoras concepciones culturales. El autor sin duda va más allá de la horizontalidad de su mirada y de sus palabras y nos conduce a una realidad sustantiva que labra y respira. En suma, que está viva y nos invita a proyectar el escrito más allá de los márgenes de su libro a través de un discurso desalentado, directo, entretenido y lleno de espavientos. En el dibujante de corazones, el pretérito perfecto simple, que es un tiempo verbal, ¿no? Porque que hablamos como estoy diciendo, hablamos, hablé, dije, ¿no? No es un tiempo de más, sino que es la piedra angular de la narración. El autor lo usa para llevar los relatos a su máxima tensión y desde ese punto capital se da la tarea de mostrarnos como cierto e inequívoco cuando nos dice, porque sabe que ha establecido la distancia precisa y prudente entre los mundos de sus cuentos y este único mundo. Los invito a leer con especial atención el último cuento que da nombre al libro, el dibujante de corazones, porque esto que acaba de decir, pero como si estuviera con luces fosforescentes, ¿no? Marco Antonio Latilla es una fuente que narraciones de lenguaje conjugan temas y discursos de manera singular, pues su pluma, o ya deberíamos decir teclado, es afilado, ¿no? Y saca lustre a ironías de primer nivel, sarcasmo, agudo, de repente, como si estuviera presente, no sé si alguna vez leyeron el seguidor Torres o dicho, ¿no? O su mirada del mundo. Y claro, también el humor negro, ¿no? Es algo que Clarille hace gana. La pericia narrativa del escritor también se hace evidente en la distancia adecuada con que los distintos narradores dan cuenta de las historias de los hombres hablar. Por tanto, los mundos fluyen de manera natural y sin que la mano pesada del creador se note. Además, él tampoco se muestra como un pequeño dios o demiurgo omnipresente de los cuentos, acechando detrás de cada palabra. Se agradece. Las palabras en esta antología sustantiva, la palabra singular en esta antología sustantiva. Ya, desde la primera línea, el autor nos revela su valoración de ella. No hay engaños ni discursos de dudosa intelectualidad. Al contrario, con la fuerza de lo simple pone a nuestra disposición cada uno de sus 11 relatos, sin gestos ni actitudes de arrogancia, ni soterrados a menos de confundir al lector, nos demuestra con el lenguaje espontáneo y propio de la índole. Marco Antonio Latilla es más o menos que un hacedor de mundos intrahistóricos, colmados de halos poéticos altamente emotivos y de altos juegos literarios. Cuanta más altura alcance el dibujante de corazones, será ahora cuento de nosotros en tanto lectores. Y a eso está invitado. Gracias y albricias.